Japón, tierra del sol naciente, centro de una cultura milenaria y hogar de un pueblo que hasta hace muy poco solía respirar aires de heroísmo y patriotismo imbuidos del espíritu samurái, es un pueblo que ha experimentado profundas transformaciones a lo largo del siglo XX. Pese a estos cambios, el Japón de hoy continúa bajo la influencia del legado del emperador Hirohito, el emperador con el reinado más longevo de la historia de Japón y uno de los más longevos de la Tierra. De las potencias del eje en la Guerra Mundial, mucho se ha hablado de Mussolini y del Führer, pero no tanto del otro líder asiático de esta alianza, ícono del nacionalismo japonés y emperador durante los años en que Japón llevó a cabo su carrera expansionista. Hirohito lideró como monarca a los nipones en la Segunda Guerra Mundial, pero también durante el ocaso del Imperio del Japón. Al asumir Hirohito su reinado en diciembre de 1926, Japón era una nación poderosa que se perfilaba como una potencia mundial comparable a las de Occidente. Y al morir en 1989, Japón había dejado de ser un imperio y el emperador era ahora una figura ceremonial en un estado cada vez más occidentalizado. Hoy vamos a conocer la controvertida historia del emperador Hirohito, que es al mismo tiempo la historia del Japón durante el siglo XX. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y pueden apoyar nuestro canal simplemente dándole me gusta a este video, dejando un comentario, compartiéndolo con sus conocidos y apoyándonos en el Patreon que pueden encontrar abajo en los comentarios. Hirohito nace el 29 de abril de 1901, hijo de, en aquel entonces, el príncipe del imperio japonés Yoshihito y de la princesa Sadako, y nieto del emperador en ejercicio de Japón llamado Mutsuhito. El Japón es un pueblo de origen milenario que desde varios siglos antes de Cristo registra haber tenido sus primeros emperadores y monarcas. De rica y diversa historia y desarrollo, en la era feudal surge la clase gobernante de los guerreros samurái, con una cultura abnegada de honor y de vocación al martirio que perduraría hasta los tiempos de Hirohito, mientras los pueblos nipones en esta época iban centralizando su gobierno. En el siglo XVI se unifica el Japón como nación y continuaría su compleja evolución hasta los días del protagonista de este video. Hirohito se cría bajo una costumbre que consiste en que los herederos al trono sean arrancados de los brazos de sus padres para recibir una educación con tutores y maestros especiales. Todo esto con el propósito de purgar de la crianza de los futuros emperadores los vicios de las intrigas palaciegas, las pasiones de la familia real y todo cuanto pudiese hacer daño psicológicamente al heredero. Hirohito muy rara vez veía a su padre y solo podía visitar a su madre una vez a la semana. Fue allí en los cuartos del palacio Akasaka, con un silencio sepulcral y con abnegado respeto por las tradiciones imperiales, donde Hirohito aprendería los primeros valores y las cualidades de un gobernante conjunto con sus hermanos y otros hijos de los cortesanos del reino. En 1908 entra al Gakushuin, un instituto de educación secundaria para los hijos de la realeza y de los cortesanos. Allí vendría a conocer un hombre de marcada influencia y que el propio Hirohito estimaría como un padre, el general Nogi Maresuke. Maresuke era ejemplo de los mejores japoneses de la isla. Hombre conocido por su lealtad, carácter y exaltado patriotismo, había peleado en favor de la restauración Meiji de 1868. La restauración Meiji fue una serie de eventos y conflictos en los que la dinastía de la que venía Hirohito había alcanzado el poder y donde se radicó el llamado shogunato Tokugawa. Esto era una suerte de régimen feudal militar instaurado desde 1603, en el que el poder político y bélico recaía sobre el shogun, es decir, sobre el máximo señor feudal o comandante de las fuerzas armadas, mientras que en el emperador solamente reposaban atribuciones de orden religioso. El emperador era una encarnación de la armonía divina antes que el líder de la administración estatal. Pero esto acabó con la restauración Meiji, y Maresuke, el mentor de Hirohito, escaló rápidamente en las jerarquías del ejército. Con la restauración Meiji, Japón entra en la escena mundial como una potencia militar con un fervor patriótico. Venía realizándose en la colectividad japonesa el ideal del destino de Japón, una visión nacionalista de hacer tanto cuanto fuera posible para que Japón se hiciese grande y conformara un vasto imperio.
Maresuke, el mentor de Hirohito, era un hombre muy nacionalista, apegado a este ideal como muchos otros japoneses. Aguerrido con cicatrices de guerra por todo su cuerpo, en sus últimos años se dedicó a brindarle una verdadera educación a los hijos de los cortesanos y al heredero Hirohito, con el que desarrolló una relación similar a la de un padre con su hijo. En el fondo, Maresuke quiso convertir a Hirohito en una suerte de copia de su abuelo, por quien había consumido toda su vida intentando morir. El 30 de julio de 1912 muere su abuelo Mutsuhito, conocido como el emperador Meiji. Por lo tanto, Hirohito se convierte en el heredero del trono, es decir, el príncipe del imperio de Japón. Análogamente, su padre Yoshihito, conocido como el emperador Taisho Tenno, asume el título de emperador de Japón. Por otro lado, el general Maresuke cometería el llamado seppuku, un ritual que sigue el código ético de los samuráis, en el que a la muerte del emperador al que el guerrero haya jurado lealtad, este guerrero samurái también debe acabar con su vida por desentrañamiento. No obstante, la educación de Hirohito continúa bajo otros tutores en el Gakushuin, con los que aprendió geografía, ciencia, inglés, caligrafía, dibujo, entrenamientos manuales y educación física. Son tiempos en los que Japón ya entra perfilada como una nación poderosa e industrial, cada día más a la par de algunos países de Occidente y aspirando al control total del Océano Pacífico. 40 años antes del nacimiento de Hirohito, la figura del emperador era netamente decorativa y Japón era un país pastoril que se había mantenido aislado del mundo por casi 2 siglos. Pero el Japón que había visto Hirohito, ahora de la mano del emperador Meiji, se había convertido en una nación vigorosa y orgullosa, un país comerciante que exportaba sus materias primas e importaba armamento y conocimiento tecnológico de Occidente para asegurar su poderío y que además ya había tenido conflictos con Rusia y con China por cuestiones expansionistas. Japón tenía ahora, sin haber empezado el siglo XX, importantes posesiones industriales y militares en la China continental. El gobierno de Yoshihito, conocido luego como el emperador Taisho Tenno, fue deficiente en contraste con el de su padre. Su inactividad contrastaba mucho con la del enérgico emperador Meiji, con el que Japón empezó a transitar su camino hacia la grandeza imperial. Al igual que su hijo Hirohito, Yoshihito tuvo una salud demasiado precaria, con secuelas que le acompañaron toda su vida y especialmente durante su mandato. Pese a esto, Japón mantuvo una pujante actividad para escalar en el concierto de naciones. Habían al gobierno y las fuerzas armadas prominentes facciones con una cultura imperial que defendían el ideal del destino de Japón, imbuidos además de la ancestral filosofía samurái. Mientras tanto, la nación nipona, valiéndose del estallido de la Primera Guerra Mundial, incrementa su poderío militar y económico sobre una China tan valiente, cuya dinastía Qing llegaba a su fin en 1912, y con numerosos grupos revolucionarios que clamaban una república que hiciera frente a la expansión de Europa y Japón dentro de China. Durante el gobierno de Yoshihito, Japón controlaba las regiones chinas de Shandong, Manchuria y Mongolia. Para esta época, Hirohito termina su instrucción en el Gakushuin y con la toma de posesión de su padre como emperador, empieza a frecuentarlo más seguido de lo que había hecho toda su vida. Es luego enviado a un instituto especialmente diseñado para él y para su educación secundaria. En este lugar vendría a tener varios tutores también cargados de patriotismo japonés y asignados para distintas áreas del saber: ética, historia, matemática, ciencia, literatura, física y bellas artes. No obstante, no es sino hasta el 3 de noviembre de 1916, con 15 años de edad, que Hirohito es oficialmente presentado al público como el príncipe del imperio del Japón. En la prensa lo exponen como un muchacho alto en comparación con la media de los hombres de su edad, de 1,65 metros, buen mozo a pesar de sus lentes gruesos y que sentía afición por el tenis y que su libro favorito eran las fábulas del escritor griego Esopo. Faltarían 10 años llenos de aprendizaje y nuevas experiencias para Hirohito para que su padre falleciese. Durante este tiempo surgen distintos partidos en Japón: obreros, imperiales, feministas, comunistas, agrarios y nacionalistas, en el marco de la llamada democracia Taisho, un periodo de tendencia liberal y democrática en Japón. El mundo vivía tiempos revolucionarios y le deparaba un futuro incierto al heredero del trono.
Para 1921, Hirohito viaja por Europa durante 6 meses y su primera parada fue Inglaterra, donde es recibido por una multitud numerosa y por los reyes Jorge V y Alejandra de Dinamarca. De ahí pasa a Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos y la Ciudad del Vaticano. Ya para finales de 1921, la salud de su padre se había deteriorado tanto que ya no poseía cualidad alguna para gobernar, y por eso Hirohito es nombrado regente del Japón. Faltaría cada vez menos para la muerte del emperador Taisho Teino, que siempre procuró mantenerse alejado del ojo público. Finalmente, el 25 de diciembre de 1926, Yoshihito, conocido póstumamente como el emperador Taisho Teno, cerraría sus ojos para siempre. Hirohito es ahora el emperador del Japón. La educación en manos de militares y veteranos de guerra en las 2 primeras partes de la vida de Hirohito marcarían en él una suerte de afición por la institución militar. Es por eso que en su gobierno se ve reflejada la creciente influencia del ejército, excluido de la escena política japonesa desde 1900, y además el desplazamiento de la figura civil de los primeros ministros. Esto, sumado al ideal del destino de Japón, da a entender mucho de la visión y de las acciones de Hirohito. Es por ello que, a pesar de los estragos de la crisis financiera del 29 y que el gasto del ejército de Japón suponía un 69% del presupuesto gubernamental, Hirohito decide emprender la conquista de Manchuria, una región que empieza a ser disputada tanto por Rusia como por Japón desde la guerra ruso-japonesa de 1904 y que resultó en 1931 en la conformación del Imperio de Manchuria, un aparente estado independiente, pero que no era más que un país que fungía como un protectorado de Japón. Luego de esto, Hirohito se propone ir más allá todavía, y Japón empieza a expandirse en China más allá de Manchuria. Esto termina desencadenando el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa en 1937, que no terminó sino hasta la rendición de Japón, producto de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Otros incidentes sobrevendrían durante los primeros años de la década de 1930 en Japón, como el homicidio del primer ministro Inukai, que había propuesto abandonar Manchuria y abortar los planes de expansión de Japón e Hirohito, tanto en Shanghái y Wuhan en China, durante 1932. También el homicidio del mayor general Tetsuzan Nagata a manos de oficiales jóvenes adeptos a la Kodoha. Esto era una facción del ejército japonés fervientemente nacionalista e imperialista. Esta facción buscaba purgar el seno de las Fuerzas Armadas en 1935. A su vez, el propio intento de golpe de Estado a Hirohito del 26 de febrero de 1936, en el que muchos personeros y militares fueron neutralizados por esa misma fuerza juvenil. De todas formas, la atención de los próximos años no se centrará en Japón, sino allá en la lejana Europa, donde el choque de los movimientos nacionalistas del Führer y Benito Mussolini con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña vendrían a desencadenar un conflicto de proporciones nunca antes vistas por el hombre, el periodo conocido como la Segunda Guerra Mundial. Para 1937, Japón veía tan inminente una guerra, bien sea mundial o bien sea contra Estados Unidos o algún país europeo, que lanza en aquel año una serie de elementos propagandísticos, entre ellos el Kokutai no Hongi, un tratado con el que se buscaba exaltar la obediencia al emperador y la superioridad, brillo y distinción del pueblo japonés. El nacionalismo japonés veía en su emperador la síntesis de su raza, el hombre llamado a utilizar el gran recurso humano del pueblo, conocido por ser aguerrido y temerario, para llevar a Japón al destino superior, al que hemos aludido con anterioridad. Japón tuvo pues un notable vigor nacionalista, encarnado en el emperador y sus fuerzas armadas, contagiado por el engrandecimiento del imperio del Japón, que para 1939 controlaba Corea, Manchuria, gran parte de la costa oriental china, Taiwán y Mongolia interior, y además aspiraba a seguir conquistando territorios. Estados Unidos y las potencias europeas intentaron frenar por varias vías el expansionismo japonés, que chocaba con el propio expansionismo anglosajón y europeo en Asia, cosa que desembocó en un desdén de los japoneses hacia los estadounidenses y hacia los británicos. No se explicaban cómo los europeos sí podían tener colonias enormes y ellos como japoneses no.
Este conflicto con la potencia anglosajona fue una de las razones de peso por la que Japón se termina uniendo a Alemania e Italia en la venidera Segunda Guerra Mundial. Regresando a la lejana Europa, en septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. Comenzaba así la llamada Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la evolución de la figura del emperador desde la restauración Meiji lo convierte de una figura cuasi decorativa a una figura con poderes y atribuciones reales que lo hacían un actor clave y activo, sobre todo en el ámbito militar. Por lo tanto, a diferencia de lo que algunas veces se ha dicho, Hirohito tuvo un rol clave en la cadena de acciones que llevaría adelante Japón durante este periodo histórico. En este sentido, el 27 de julio de 1940, en una reunión con el primer ministro, con el ministro de Relaciones Exteriores y con el general Hideki Toyo, ministro de Guerra, Hirohito conviene en que la situación de Europa era favorable para intensificar la carrera expansionista de Japón, tanto en la Indochina francesa por vías militares como en las Indias orientales neerlandesas por vías diplomáticas. Al inicio de la contienda, Japón no se planteaba seriamente una alianza con Alemania e Italia, porque la consideraba más contraproducente que beneficiosa. Sin embargo, por medio del convencimiento de su hermano Yasuhito y algunos miembros de la Marina, Hirohito define que la alianza con Alemania, que ya había conquistado Francia y no tenía enemistad con la Unión Soviética, podría darle mayor apoyo en su conflicto contra Estados Unidos y Gran Bretaña para el control de Asia. Es así que Alemania, Japón e Italia firman el llamado Pacto Tripartito el 27 de septiembre de 1940, en el que se conforma la histórica alianza militar de las fuerzas del eje. En respuesta a la alianza de Japón con los nacionalistas europeos y el control que ya tenían sobre parte de la Indochina francesa y las miras sobre las Indias orientales neerlandesas y la Malasia británica, el presidente Roosevelt ordena el embargo de material estratégico para la industria militar japonesa y extiende, como Gran Bretaña, ayuda económica a la resistencia en China, que estaba en guerra contra Japón. Al año siguiente, en julio de 1941, Roosevelt congela los activos japoneses en Estados Unidos e impone un embargo para los suministros petroleros de Japón. Embargo al que se le unieron China, Gran Bretaña y las Indias occidentales neerlandesas. Con este embargo, Japón pierde casi 88% del abastecimiento petrolero que recibía de parte de estos países y así pone en jaque su carrera expansionista. La situación era apremiante para Japón, seriamente hostigada por las fuerzas aliadas, aunque no había entrado en conflicto directo con ellas. Se plantea por un breve tiempo y a petición de Hirohito que se intentara solucionar el tema de las tensiones con Estados Unidos de manera diplomática, pero no se logra un acuerdo en que ambas partes se sientan a gusto y se descarta la opción de una resolución pacífica. La suerte de Japón ya había sido echada y solo faltaba algún detonante para empezar la guerra tan ansiada por el pueblo japonés, pero que llenaba de dudas a las Fuerzas Armadas y al emperador. En septiembre 6 del propio año 41, durante la conferencia imperial, Hirohito, no queriéndose todavía apresurar una guerra, establece como fecha tope el 10 de octubre para que el alto mando del ejército se preparase para una guerra si las conversaciones con Washington no resultaban nada favorables. Llega así la fecha límite que había establecido Hirohito y la diplomacia no había dado frutos. Lo sucesivo ya estaba pautado: iniciar represalias militares contra los anglosajones. Sin embargo, el primer ministro Konoe renuncia a su cargo dada su oposición al conflicto internacional y Toyo, ministro de Guerra, asume el puesto vacante, siendo simultáneamente ministro de Guerra y primer ministro de Japón. Para los primeros días de noviembre, Hirohito ya había recibido información sobre el plan de Pearl Harbor y de los primeros pasos de la guerra, y decide que el 1 de diciembre debíanse cortar toda discusión con Washington. Finalmente, el 7 de diciembre a las 7:48 de la mañana, la Armada japonesa ejecuta su ofensiva sobre la base estadounidense de Pearl Harbor ubicada en Hawái, y simultáneamente se atacan las posesiones inglesas en Malasia, Singapur y Hong Kong. Era el inicio formal de Japón en la guerra y el detonante para que los Estados Unidos de América se decidieran por actuar militarmente contra el imperio en el Pacífico.
A pesar de que la mayoría de los estadounidenses se oponían a la guerra, luego de los hechos de Pearl Harbor, el gobierno de Estados Unidos entra decididamente al conflicto mundial y declara la guerra a Japón y simultáneamente a Italia y Alemania, parte del pacto tripartito. El mismo Hirohito había probado que Japón atacase a Estados Unidos, pues tenía fe de que Alemania ganaría la guerra en Europa y de que Japón podría aumentar su capacidad productiva para asegurarse gran parte de Asia. De 1942 en adelante, Hirohito sería una figura prominente, no solo por ser el emperador, sino por estar detrás de la planificación y ejecución de las grandes decisiones militares. Visitaba bases, cuarteles, hangares, puertos y trincheras, veía a los soldados, confeccionaba cuidadosamente sus discursos para alentar a los combatientes y visitaba las escuelas militares y complejos industriales para supervisar la producción de armamento. La base de su carisma era su figura como emperador, esa aura mítica que lo rodeaba y que lo hacía diferente a todos los japoneses. Ellos lo veían como un auténtico líder, imbuidos además de un ferviente patriotismo, donde no había destino más honrado que entregar la vida por el imperio. Entre enero y julio de 1942, Japón retoma su expansión por el sureste asiático. Ocupa Filipinas, Birmania, Singapur, las islas de Java y Timor y la Indonesia, además de Rabaul, Lae, Salamau y Puerto Moresby en Nueva Guinea. Con muchas victorias y pocos reveses, se dice que Hirohito se entusiasmó muchísimo con las victorias que Japón iba consiguiendo y quiso trazar una campaña para establecer bases militares en Guadalcanal, una isla clave al suroeste del Pacífico. No obstante, el general MacArthur, designado de los Estados Unidos para las operaciones en Asia, desembarca en la isla vecina, Tulagi, con 19.000 soldados estadounidenses. Los japoneses estaban anonadados porque creían que la ofensiva estadounidense no empezaría sino hasta 1943. La respuesta de los japoneses a la presencia estadounidense en el sur fue vaga y deficiente. Hirohito decide que las bases cercanas a Guadalcanal se mantuviesen alerta y manda no muchas tropas, puesto que fija su atención más bien en la construcción de bases y reservas en las otras posesiones japonesas. Los japoneses muerden polvo desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, donde finalmente abandonan sus posesiones en Guadalcanal y emprenden la retirada de ese sitio estratégico. Hirohito estaba enojado por estas derrotas y podría decirse que en sus desenfrenos quería solucionar todo con batallas decisivas, cuestión casi imposible que reprochaba la incompetencia de sus subordinados. Por otro lado, los efectos de la guerra poco a poco van sintiéndose en la economía japonesa. En septiembre, el ministro Hara dice que para 1944 no se podrán producir los 40.000 aviones previstos, sino apenas 18.000, y el ministro Nagano no podía responder con certeza a la pregunta de si Japón ganaría o no la guerra. En los finales de 1943 y la primera mitad de 1944, Japón se empeña en crear la llamada Gran Línea de Defensa. Cientos de miles de tropas son retiradas de China, Manchuria y Corea para defender a la isla desde el Pacífico. A los problemas externos se le unen los internos. El jefe del Estado Mayor y el ministro Nagano son obligados a renunciar y luego, más impactante aún, sería la renuncia del general Toyo, el rostro del Ministerio de Guerra y de los esfuerzos bélicos de Japón desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Derrota tras derrota al finalizar las campañas de las Marianas, Filipinas y Birmanias. Entre octubre de 1944 y julio de 1945, la suerte de Japón parecía estar ya decidida. Pero Hirohito seguía emprendiendo costosas ofensivas en las que las pérdidas del ejército japonés superaban en demasía las pérdidas aliadas. Su carácter deja de ser el del paciente calculador de 1939 y ahora era el fogoso agresivo emperador. En mayo del propio año 45, Alemania e Italia se habían rendido ya oficialmente. Pero en Asia la lucha seguía igual de encarnizada porque Hirohito y el ejército japonés se negaban a rendirse y luchaban con todos los últimos recursos a su disposición. No es hasta agosto cuando la Unión Soviética rompe el pacto de neutralidad que tenía con Japón y lleva adelante una invasión fulminante en el Manchuria japonés, a la par del avance imparable de la marina estadounidense y los bombardeos feroces de Hiroshima y Nagasaki, que Japón decide finalmente rendirse. Estos eventos no solo terminaron de sellar el final de la Segunda Guerra Mundial, sino el ocaso del Imperio del Japón y la pérdida de su soberanía plena.
Cautivo y desarmado, Hirohito decide acordar la rendición del imperio. El día 12 se lo notifica a la familia real y a los 2 días graba el mensaje de rendición que fue transmitido por todas las emisoras del país. Se dice que era la primera vez que todos los japoneses oían la voz de su emperador. Muchos soldados, haciendo una suerte de seppuku, se suicidan al oír la rendición de su país. Otros intentan conspirar contra Hirohito, pero fueron intentos en vano, porque Japón tenía que enfrentar los procedimientos de los aliados de cara a la rendición. No fueron pocos los japoneses fieles al espíritu samurái y patriota los que consideraron que el emperador debió haber luchado hasta la muerte antes que una rendición deshonrosa. El 2 de septiembre, Japón firma oficialmente la rendición y el 27 Hirohito se reúne con el general MacArthur, quien da luz verde a sus hombres para actuar. Paralelo a los juicios de Nuremberg, se realizan los juicios de Tokio de 1946, desarrollados en simultáneo a la ocupación militar de Japón por parte de los aliados. Hirohito había aceptado el 14 de agosto los términos de la declaración de Potsdam y así proceden Estados Unidos y sus aliados a intervenir militarmente a la nación nipona, con el general Douglas MacArthur como supervisor para establecer una serie de medidas con el propósito de iniciar la transición del Japón imperial al solamente Estado de Japón, una suerte de monarquía parlamentaria influida y limitada por las potencias occidentales, de manera que con la ocupación de Japón, el Estado nipón se reorganiza, se hace una reforma educativa para adaptar la educación a un sistema similar al estadounidense, se liberaliza el sistema político hacia una democracia de partidos similar al estilo occidental, se impone un desarme industrial al país y se le prohíbe tener unas fuerzas armadas propias. Tras la ocupación, también se denuncia injerencia excesiva y hasta violaciones de mujeres japonesas inocentes a manos de los soldados aliados. De los juicios de Tokio llevados a cabo entre 1946 y 1948, resalta el hecho sorprendente de que casi todo el gabinete de Hirohito que tuvo algo que ver con la guerra fue ejecutado y que otros oficiales y personeros de menor participación fueron primero condenados a cadena perpetua, pero luego puestos en libertad condicional durante los años 50. Pero el único que no enfrentó cargos por su participación en la guerra fue el emperador Hirohito. El general MacArthur intercede personalmente por Hirohito, recalcando la elevada importancia del emperador para el pueblo japonés y sabiendo la utilidad que tendría para que la población aceptara la nueva fase en la que entraba Japón. De ahí que Hirohito se le otorgase inmunidad y que no fuese procesado a pesar de su crucial papel en la guerra. Estados Unidos no quiso proceder como con Alemania, fracturando a Japón en 2 partes, sino que lo somete a una serie de reformas de acuerdo con los intereses de los aliados anglosajones. Sin embargo, los otros dominios de Japón sí fueron repartidos entre los aliados. Corea del Norte pasó al control soviético, Corea del Sur al control norteamericano y China ocupó Taiwán. Sin embargo, el cambio que más afectó directamente a Hirohito fue la Constitución que se aprueba en 1946, en la que es abolida la nobleza y se le revoca al emperador toda atribución política y participación en las decisiones concernientes al manejo de alguna estructura del Estado, pasando a ser una figura meramente ceremonial. Así, desde la impotencia y la resignación, a Hirohito le toca presenciar los cambios de su amado Japón durante casi toda la mitad del siglo XX. La ocupación estadounidense cesaría el 29 de abril de 1952, cuando entra en vigor el Tratado de San Francisco de septiembre de 1951. Abro comillas, con una mano delante y una mano detrás, como se suele decir. Hirohito, sin embargo, le toca ser testigo y no actor de las transformaciones que seguiría viviendo Japón. Su labor fue la de ser un rostro de la reconstrucción de Japón para la comunidad internacional y en ser una figura pública presente en el pueblo japonés. Durante los años 70 visita a Estados Unidos, una visita que sería muy significativa para la reconciliación entre Estados Unidos y el Japón.
También visita Reino Unido, Países Bajos, México, Paraguay, Argentina y otros países para dar a entender la buena disposición de Japón en materia internacional. Pasaría largas temporadas en el Palacio Kokkyo de Tokio y otras paseando por lo largo y ancho de la geografía japonesa, en casas de retiro y en vacaciones reales con sus hijos y con sus nietos. Se sabe que Hirohito durante mucho tiempo tuvo una afición por la vida marina e hizo varias publicaciones científicas al respecto. Finalmente, a los 87 años de edad, luego de varias complicaciones de salud, fallece el emperador Hirohito. Al coronarse a los emperadores japoneses se les suele otorgar cierto nombre, que será una suerte de augurio durante su reinado. Al abuelo de Hirohito se le llamó Meiji, a su padre Taisho y a él Showa, que quiere decir paz brillante o paz ilustrada. Hay quienes encuentran esto paradójico debido al rol de Japón en la guerra. Otros lo encuentran adecuado teniendo en cuenta el periodo de paz que impera en Japón desde 1945 hasta la muerte de Hirohito. Como sea, Hirohito fue el emperador que elevó a Japón en su senda de engrandecimiento imperial, pero cuyos esfuerzos chocaron contra un enorme conflicto mundial que reconfiguró el orden internacional. Luego de su abdicación, con abnegación y tal vez algo de impotencia, asumió su rol de figura estrictamente ceremonial. Fue el último emperador que gobernó políticamente en Japón, con un patriotismo fervoroso que se ha ido esfumando el corazón de los japoneses tras la guerra, con el firme deseo de realizar el destino de Japón hasta que no le fue posible. Les habló Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y muchas gracias a todos por compartir nuestros videos, por dejar sus comentarios, por seguirnos en nuestro Instagram y por colaborar con nosotros en el Patreon que pueden conseguir debajo de este video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.